Francisco García Saavedra, 28 del 11 del 26, en Fuente de Piedra. Su abuela por parte de madre. Ana se llamaba, los apellidos no lo sé. Cuando nací yo, pues ya estaban aquí ellos, ¿sabes? Y tenían, vamos, mi abuelo que va a dejarse también, y ella éramos yo que tenía 2 o 3 añillos, y la pobre se murió. ¿Su abuela Ana sabía leer y escribir? Sí. Pues nada, que era una mujer de su casa, una mujer que quería al bien de su hijo, en fin. Vale. ¿Ella era religiosa? Sí. ¿Religiosa de ir todos los días a misa o...? No, porque a veces no se podía. Y antes no había esa cosa como ahora hay, tantas misas y tantas cosas, pero vamos, que dentro de eso le gustaba a ella la iglesia. Antes había poca cosa, pero en fin, alguna vez que otra se iba. ¿Y si ella tenía alguna ideología hacia un lado o hacia otro? No. ¿Cómo se llamaba su abuelo por parte de madre? Juan García. Pues nació en Teba. ¿Él sabía leer y escribir? Sí. Y estos que había antes, unos que le decían, tenían ellos para leer y eso, ¿sabes? ¿El catón? El catón. Sí. El catón. Sí, a él sí lo recuerdo que era un hombre, pues, no era muy alto, bajito, y porque yo era muy chico y llegaba todos los días a la casa y se llevaba con un hermano mío las cabras al campo y todo eso. Y luego, pues, el Ramón, que se traía antes a las cabras Ramón del campo, entonces, pues, se lo traía y él entraba a la casa y se lo colgaba, en fin. Eso sí me acuerdo yo de mi abuelo, hombre, porque lo viví con él, ¿eh? ¿Era religioso? Sí. Pues mi abuelo yo lo conocí nada más que guardando cabras. No, tenían horario, no, porque es que ellos pues se juntaban por las mañanas y a las 10 o las 11 pues salían con las cabras y horario así. Y luego pues se venía pues ya que quedaba poco sol, ¿eh? Ya por la tarde sí. ¿Cuántas cabezas de ganado tenía su...? Pues eso habría sobre 30 o por ahí. ¿Y él se encargaba también de ordeñar a la...? No, ya ordeñar no, ordeñar era ya mi padre, el que ordeñaba. Y mi madre, pues, vendía la leche. ¿Su abuelo tenía vacaciones? No había, eso no había. Pues llegaba festivo de las festividades de la Virgen o algo así, entonces sí, entonces se quedaban en la casa y no salían, pero los demás no. ¿Y el cambio de nombre cuándo se le da al pueblo? ¿Fue antes de la guerra o después de la guerra? Y antes sería sobre el 10 o 12 o por ahí, en el 1010 o 12. ¿Alguna afición que tuviese su abuelo? No, porque antes es que no había aficiones, jamás. Esa es la afición que había. ¿Qué fumaba él? Este tabaco que había antes, que le decían mataquinto, ¿sabes? Y vino unas cajetillas así cuadraditas que, en fin, de esos más baratillos que había, claro. Yo me acuerdo que valían 7 chicas, 3 gordas y media, eso, que valían un poquillo esa, ¿eh? Él, en cuanto a política, él se cantaba por aquí. No. ¿Perteneció a algún sindicato? No, antes que no había, cuando él estaba en eso no había sindicato. Y luego ya cuando ya en el 30 y tanto, pues sí había, ¿sabes? Pero ya cuando ellos no había sindicato, ¿sabes? ¿Cómo era la casa en la que vivían esos abuelos? Pues era una casita de planta baja, que dicen que eso está en la calle Los Solices, ¿sabes? Y entonces ahí vivían ellos, ¿sabes? Y luego pues nosotros, mis padres pues vivían en una calle que le decían calle Castillo. Y entonces ahí teníamos las cabras y mi abuelo pues venía de allí de su casa. Tuvo muchos años en su casa allí en la calle esa de Los Solices. Y luego pues entonces ya se vino a la casa de nosotros, de mi padre. ¿La casa de sus abuelos cuántas habitaciones tenía? ¿Cuántos dormitorios? Había dos había.
y tenía cámaras, y ahí ya pues las personas que había pues dormían ahí, lo que pasa antes. A lo mejor le ponían un telón, ¿no? Si eran macho y hembra, para apartarse. El techo, pues eso, de teja, con cañas, ¿eh? Cañas de estas que hay en los cañaverales. No sé si tú te acuerdas de eso, sí. Y entonces eso se le echaba una catifa de eso y se tejaba, se le ponían tejas de estas de mora que llama, ¿eh? Las paredes eran los muros eran de 50, de piedra y barro. De 50 centímetros. 50 centímetros de ancho. ¿Eh? Eran de piedra y barro, que no había cemento ni había nada, y no había nada más que piedra y barro. Y luego ya pues se cogían las vigas con un poco de yeso y eso, y si tenían cuadrados, por ejemplo, se tenía un cuadrado de viga, la viga era un poquito más gorda, y entonces las cañas encima y se le echaba encima su capita de yeso, ¿eh? En lo alto. El suelo no se ponía nada, el suelo de abajo, por ejemplo, a ese sí se le echaba un poquito de cemento y eso, pero lo que es las cámaras, eso era yeso, la catifa que le decían, una catifa, y se le ponían con yeso y ya está, ahí no se hacía más nada. En la casa de sus abuelos, de estos abuelos que estamos hablando, ¿había electricidad? Sí. Sí, pero a última hora ya, ¿eh? No nada de... Había candiles, que era lo más que había, ¿sabes? Y luego ya una bombilla en las casas, nada, que no había 3 o 4 bombillas ni en habitaciones, una para toda la casa, ya está. ¿Antes de la guerra o después de la guerra llegó la bombilla? Antes de la guerra. Y después de la guerra también hubo unos pocos de años, ¿eh? Entonces había una bombilla en cada habitación. No, una bombilla en la casa nada más. Y valían, ¿sabes? Venía un cobrador de la luz y valía 3 chicas, un real, una cosa así. Y había gente que le hacía la trampa al cobrador y empalmaba una con otra, ese tipo de cosas. Había menos, pero siempre ha habido. La gente siempre han sabido cosas de la luz, de todo, ¿sabes? Lo que servían más eran los candiles de chapacín, que tenían un pijote con una torcilla de algodón y eso, y se echaba aceite y con eso se colgaba y se estaba aquí o allí donde fuera. Antes era eso de Ramón, se hacía de comer con Ramón y palos que se traían del campo y todas esas cosillas así. ¿Había váter en casa de sus abuelos? No. ¿Qué hacían sus abuelos? Entonces los abuelos, pues, en el patio, pues había como un mular, ¿eh? Es que había el estiércol, y se echaba el estiércol, por ejemplo, de las cabras y de todo, pues allí se hacía un joyillo y allí se daba de cuerpo y se hacía la necesidad. Que eso se volvía todo estiércol, se sacaba al campo para los olivos y para los pejuares, para las tierras, para echárselo, para echarle que eso era de lo mejor que había para crecer el pejuar y todo eso. ¿Había animales en la vivienda? Borricos y eso, había uno, y luego ya más adelante, ya en la nuestra con mi padre, había muros. Una yunta, por ejemplo, porque antes el campo era pues dos animales, 2 bestias que le decían, ¿sabes? Le ponían nubio y un arado y araba con la esa. ¿Cerdo había en la casa? Sí. Cerdo había porque es que se criaban los cerdos y entonces se mataban y eso se tenía mucha comida nosotros en mi casa, gracias a Dios. Y entonces pues yo me iba con ellos allí, estaban mis padres y eso, y los guardaba los guarros. Y luego pues llegaba la hora de las matanzas, ¿sabes? Y eso se mataba en las casas, ¿sabes? Que no están como antes se rellenaban de aceite de pringue de esa, y se sacaban el lomo, el gentajá, o los chorizos. ¿Quién se encargaba de hacer la matanza? ¿Había que traer a alguien que se Sí, ocupara de eso? para matarlo sí, pero luego aparte de eso, pues ya mi madre y todo eso era la que se hacía la matanza. Que teníamos comida casi para todo el año. Una nació en la Teba. zona de Ronda y otro en Teba. En Teba, sí. ¿Cómo es que acabaron aquí? Porque se vinieron a Fuente Piedra, ¿sabes? Y entonces ya de ahí, pues ellos vendrían chicos, lo que fuera, ¿sabes?
Porque este pueblo ha sido siempre un pueblo que le ha gustado mucho a la gente. No ha habido peleas nunca, hay robos tampoco, hay muertos tampoco. En fin, que ha sido un pueblo que ha merecido la pena de vivir en él, ¿eh? La abuela por parte de padre, ¿cómo se llamaba? Virtudes Ruiz. Ella nació en Fuentepiedra. ¿Sabía leer y escribir? Sí, sí. ¿Usted la recuerda a esta mujer leyendo? Sí, claro, bueno, sí, leyendo. Tenía 7 añillos, Pues le leía unas novelas que había muy bonitas, ¿sabes? Y me tiraba yo leyendo, mucho, ¿Y Sí. su abuela leía en alto para que otros le escuchasen? No, eso no, pues. Ella leía para... Le leía yo le leía a ella, ¿sabes? A la abuela. Pero ella no leía. Sabía leer, sabía, en fin. ¿Y esas novelas qué cosa...? Pues estos de los 7 niños de Écija, eso era muy bonito, los bandidos, esos de Ronda y de ahí la provincia de Sevilla, en fin, porque eran unos bandidos y lo que querían esos bandidos eran hacer bien para eso, robar al que tenía y para darle a los pobres de lo que fuera, en fin. Ella entonces, ¿a qué se dedicó? A trabajar en las casas, a ayudarle a fregar, a barrer, en fin, a hacer comida, en fin, y luego ya pues lavando también, lavar la ropa también. Luego ya después por el 30 y tanto y eso, pues había un arroyo por aquí por el pueblo, y ahí en el pueblo sus lavaderas de cemento, y ahí se hacía, ahí lavaban la ropa y todo eso, una peseta, o 6 reales. ¿Al día? Sí, al día. Y lo de la comida. ¿Y le daban de comer allí? Exactamente. Y la cosa estaba que que se ganaba un poco de dinero, ¿Estaba en una única casa o estaba sirviendo en varias casas? No, estaba en unas cuantas. Iba a lavar porque le gustaba mucho. Vamos, que lavábamos bien, ¿sabes? Iba y entonces pues la avisaban mucho. ¿Cuántos hijos tuvo esa abuela? Pues 7. Sí, en la casa, sí. ¿No iba al hospital? No, antes no iba al hospital nadie, porque no había medios y no había una matrona que había, ¿sabes? Esa es la que la asistía. Vale. ¿Ella, esta abuela, tenía algún tipo de afición? No, afición es que cuando ella ya eso fue ya después de la guerra, pues teníamos una huertecilla, vamos. Y entonces pues mi padre pues criaba los tomates, criaba las cosas, y entonces ella tenía un puesto aquí conforme se entra, hay una esquina de esas, ponía el puestecillo y ahí lo vendía. Todas las cosas, el tomate, el pimiento, en fin. ¿Tenía vacaciones? ¿O tenía... No. ¿Descansaba algún día a la semana, que no iba a la casa? No. El abuelo que nos queda, el marido de Virtudes. Antonio García Gallardo. Ese nació en Ronda, porque mi abuelo, el padre de ellos, pues era de Ronda, y entonces nació, y luego se vinieron aquí, y ya, en fin, ahí se enamoraron. Vamos, que ya se unieron ahí, se compraron su casita, en fin. Pues él se dedicaba, pues tenía bestias, tenía un carro, y entonces pues había unas tierrecillas arrendadas que tenía, ararlas y a eso, y entonces pues a las portes, en la laguna por ejemplo, que antes se sacaba mucha sal en la laguna, se ponían unos almiares aquí en la fábrica, y luego el que te lo tenía se llamaba Verdoy, José García Verdoy, que era de Antequera, hacía ahí unos almiares. Y entonces en el verano, porque tenía mucha agua la laguna, pero siempre, no sé lo que pasaba, que es que se recogía mucha sal. Su abuelo tenía ese carro y, Sí. ¿Y qué hacía? ¿Transportaba la sal? Sí, de la laguna a la estación. La laguna a la estación. Y en la estación un tren se llevaba la sal. Eso ya una vez que se cogían los almiares, pues luego ya había unas personas ahí que es que se quedaban ahí trabajando, y la molía la sal, y la sal molía ya se la llevaban. ¿El carro ese que tenía iba tirado por unos mulos? Sí, ¿Por dos mulos? por dos mulos. Era grandecillo, no era. Y entonces por 2 mulos pues iban y se traían la sal. Lo mismo que acarreaban las gavillas a las eras, ¿sabes? Las gavillas cuando se segaban
un ajo en el puño, ¿eh? Y entonces pues se hacían una gavilla sin atar con una cuerdecilla y eso, y entonces eso pues una vez que se terminaba ya de segar, pues recogían y se lo llevaban a una era, donde tenía uno aquí, otro allí, donde tenían la era, ¿eh? Y entonces la trillaban y sacaban el trigo, la cebada, en fin, y la paja la iban y la hacían unos montones muy grandes también, ¿eh? Entonces su abuelo transportaba la sal, transportaba esa gavilla. Eso, ¿Qué más eso sí. cosas? Y él, nada, y daba obras que le llamaban antes. Eso fue ya en el 30 o por ahí, ¿eh? Todo esto antes de la guerra estamos hablando, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y después de la guerra a qué se dedicó su abuelo? ¿Seguía con el carro? Sí, 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 en el carro y la huertecilla que teníamos, y ya teníamos una huertecita, y entonces pues se dedicaba a la huerta, y por eso digo que mi madre pues se dedicaba a vender los tomates, los pimientos, las frutas que había aquí en una esquina de estas que había, sí. En ese trabajo que tenía su abuelo, él tenía un horario, No, ahí no había horario ninguno. ni Porque, vacaciones. porque como trabajaba en lo suyo, no había horario ni había nada más que una vez pues trabajaba más, otra vez trabajaba menos, pero en fin, horario no había ni vacaciones tampoco. Ganaba pues, eran pues 3, 8, 10 euros, duro. Venía el porte, cuando venían con el porte, le daban eso, ¿eh? Sí. Podía... No, muy poco para ir comiendo nomás, para ir comiendo, ¿sabes? Y a veces, pues, el que no tenía eso, muy más, ¿eh? ¿Alguna afición que tuviese este abuelo? No, aficiones, el que era cantado le gustaba el cante mucho. Y él sí, bueno, él cantaba de maravilla, ¿eh? Son Cante flamenco. cante flamenco, sí, sí. Bien. ¿Había radio en su...? Sí, en el 36 ya fue cuando ya estuvo la guerra y eso, y entonces empezaron a venir unos radios, y entonces pues él le gustaba mucho la radio, porque le gustaba el cante mucho, y entonces compramos uno para tenerlo allí en la huertecilla, ¿sabes? Y fíjate, que con la radio ya por lo menos de noche se distraía uno y en el año 30 y tanto pues había ya electricidad. La radio se enchufaba, se conectaba ¿a qué? ¿Había un enchufe en la Sí, sí, pared? un enchufe que había, ¿eh? Y entonces pues se conectaba como ahora, por ejemplo, ¿eh? Hombre, porque se enteraba uno ya de las noticias y las novelas que daban en la radio, ¿sabes? Ahora es la tele, pero antes era la radio. Bien, la casa de estos abuelos, eh, ¿cómo era? Tenía cámaras, tenía abajo una habitación y según un corredor, y tenían la cocina, y al lado de la cocina es donde estaba el patio ese que había con las cabras y todo eso. Pues traía la leña y traía eso, y con eso se cocinaba mi madre la olla y se hacía de comer. Es que no había casi carbón sí había, pero muy poco, pero valía mucho, ¿eh? ¿La vivienda esta tenía electricidad? Ya sobre el 30 y dos para adelante sí ya tenía electricidad. ¿Y váter? No, bates no. Los bates pues se empezaron a poner en el 36 o 37, se pusieron a poner algunos bates, algunos, pero que no se pusieron todos. Y luego cuartos de baño no había tampoco. Y los que tenían medio, que eran los señoritos, esos sí pusieron el bate y ese, pero los demás no tenían bate. ¿En la casa de su abuelo había animales? Sí, había, sí. Estaban los mulos estos que tiraban del carro. Exactamente. Y aparte de esos mulos, No, más no había porque no había sitio allí en la esa, ¿eh? ¿y cuántos hijos tuvieron ellos, estos abuelos? Pues ellos tuvieron, pues, siete. ¿Estos abuelos le contaron a usted algo sobre cómo era el pueblo antiguamente? Ya sabía yo cómo era el pueblo por mi abuelo, los otros, ¿sabes? Que se le llamaban Villalifonte, y había una fuente en el centro del pueblo, que esa fuente tenía un caño que era medicinal, ese agua. Entonces venían de Madrid, del Rey, venían porque curaban en el riñón, y venían aquí por cántaros de agua y eso. ¿Quién venía por el agua?
de Madrid venían, ¿sabes? Los reyes, o no sé quién venía, ¿eh? Eso en el tiempo cuando sus abuelos eran jóvenes. Sí, sí, sí. Pero antes no, antes que salía de nacimiento. Venían 6 y tenían 6 caños y tenían un pilar sin para beber los animales. Las bestias, que había vacas en el pueblo y todo eso, ¿sabes? Y entonces eso iba por el arroyo y más para adelante era donde estaba el lavadero, donde iban las mujeres a lavar. ¿Siempre han estado viniendo flamencos a la laguna de Fuentepiedra? Sí, 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 sí. Siempre, ahora viene una cantidad de flamencos. Ahora hace poco que han estado anillando, ¿sabes? Pues allá 800 pollos, no sé, ¿eh? Aquí se juntan de 25 a 30.000 pájaros, ¿sabes? Flamencos. Y antes, cuando usted era joven o sus abuelos le contaban... Lo de la icona, ¿sabes? ¿Eh? Y entonces pues tenía un canal por Torreón. Y ahí iba todo el mundo y se bañaban. Mira, tú ahí llegaba el verano, que yo jugaba al fútbol mucho, ahí y hacían unas playas como se ve en la playa. Y iba mucha gente a bañarse, ¿sabes? Y entonces no había, o sea, que no prohibían de ir como ahora, ¿no? Ahora no se puede entrar a la laguna. ¿Y siempre han estado viniendo la misma cantidad de flamencos? No, no, depende porque es que si llueve mucho que hay agua, pues vienen muchos. Que no llueve, porque eso, la laguna es que se traga mucha agua, ¿sabes? Pues entonces pues vienen muy pocos flamencos. ¿Alguna vez alguien ha cazado flamenco? Sí, sí, vamos, eso ya a escondidas, a escondidas. El flamenco tiene una carne así rosona, ¿sabes? Yo tenía una familia, eran de Alicante, y venían unos amigos a casar y todos los años. Entonces, pues una vez, no sé por qué, ¿sabes? Que mataron un flamenco de esos, ¿sabes? Porque eso no quería que se matara. Eso pone 2 huevos nada más. Se me ocurre, no sé, en la época de escasez, en los años del hambre, después de la guerra, aquí con tantos bichos cerca, ¿no había gente que en la escasez se iba por los flamencos y...? Sí, pues se los comían, se los comían. Iban a escondidas porque había un guardasol nada más, ¿no? Y entonces cogían lo que podían para poder comer, ¿sabes? Y de huevos. Y entonces, claro, las criaturas pues iban y se traían huevos y se traían, si pillaban una flontina o un pato o lo que sea, y para poder comer. ¿El guarda pilló en alguna ocasión a alguien? Sí, pilló, pero no. Le regañaba mucho y el que eso pues no iba más, pero siempre a él le daba paso. Es que era un hombre bueno. ¿Usted sabe si en alguna ocasión ha ocurrido algo en el pueblo con un flamenco que se haya extraviado, que haya aparecido en mitad del pueblo? Bueno, sí, siempre ha habido alguno eso. Pero claro, como eso es que, verás, tiene un olor, eso tiene un olor, el flamenco tiene un olor, que tú lo hueles, ¿sabes? Y huele como a cieno, así, ¿sabes? Paro que huele a cieno, ¿sabes? Porque aquí una vez, bueno, eso que se comieron 2 o 3 y eso, pero no resultaba aquello porque es que el olor que tenía, pues como a cieno, así, como si tú comieras algo de cieno, una cosa, y la gente por eso no le tiraba mucho. Eso, los patos sí, tú ves los patos sí. Los patos iban y esos estaban, los patos muy buenos, ¿sabes? Y buenos, patos reales y patos afín. Y eso es la carne de pato. Además, el guarda venían de cazadores de Antequera, con Verdó y ese, y entonces mataban, traían sus barcas allá, mataban mucho, ¿sabes? Y entonces el guarda pues los vendía, los patos los vendía, muy barato los vendía. ¿Anécdotas que usted le han pasado ahí en la laguna? Bueno, ¿verdad? Sí, yo tenía el chiringuito ahí, ¿sabes? Y claro, yo me lo dejaba allí todas las cosas y todo eso, ¿sabes? Y entonces, pues, un día, pues, me lo quitaron. ¿Entero? Entero. Vamos, las cosas como los murillos y las cosas se quedaron allí, pero todas las cervezas que había y todo eso, pues, claro, las criaturas se lo llevaban todo porque no había casi medios también, ¿sabes? Y en fin, y yo qué iba a hacer, yo ni di cuenta ni nada, porque... Usted nació aquí en, Sí, yo nací en Fuentepiedra. ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene usted de su infancia?
El primer recuerdo que me gustaban jugar mucho a las bolas, porque en la plaza había unos árboles ahí, ¿sabes? Había una sombra. Y las bolas, eso se hacía un escribe, así. Y vendían bolas y se compraba uno. Y entonces también había otra clase de juego a los registros, de las cajillas de mixto, los registros así, y jugaban mucho los muchachos, ¿no te acuerdas de eso, no? ¿Cómo se jugaba eso? Pues eso pues tú pones cinco cartoncillos de esos de los mixtos, y otros cinco. Y se dobla así un poquito, se tiran así, y el que caiga sin eso, pues es el que gana. Le ganaba uno a otro, en fin. Luego se vendían los registros a esas chicas y a gordas y todas esas cosas, en fin. Y luego había otro juego, asaltos harina que le llamaban, Se ponía un reparto así, un montoncito de tierra en el suelo. Uno se agachaba, el que le tocaba la china, pues se agachaba y los otros iban saltando. Y como le diera al saltar, saltaba un salto, y como le diera en el pie o en la cara o en el culo, lo que fuera, pues entonces se tenía que agachar y seguía adelante. Y luego el fútbol pues sí, el fútbol ha sido bueno. Eso ha sido. Yo estuvimos jugando en el fútbol mucho tiempo, que había un equipo aquí muy bueno. Yo jugaba de extremo izquierda. No ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho eso. El balón, por ejemplo. Bueno, ¿verdad? El balón, aquí sí en el pueblo sí ha cambiado, porque en el pueblo eran pelotas de trapo, ¿sabes? Pelotas de goma que se hacían, ¿sabes? Luego ya no, luego ya una vez que eso, pues ya eran balones de cuero, ¿sabes? Y me decía usted antes que en la laguna se montaban Sí, porterías, sí. porterías con su larguero, todo. Sí, todo preparado, ¿De metal o de madera? No, de madera. Y ahí se hacían como un campo de fútbol, anda, que de Bobadilla han venido aquí, bueno, no que sé, de Bobadilla y de La Roda y de todas partes venían ahí. Nos ficharon unos pocos y íbamos allí a la Alameda a jugar todos los domingos. Y allí no nos daban dinero, nada más que terminaban el partido y venga a tomar unas copas y todo eso, ¿sabes? En esa época las carreteras estas estaban asfaltadas o... No, vamos, había algunas faltadas ya, pero vamos que siempre así de tierra, así. Era gravilla, pero vamos que pasaba eso, que no... Y unas carreteras muy malas que había. En la mili entonces usted entra en un equipo en Almería. Almería, sí. ¿Ahí le pagaban a usted por jugar? No. Pues, lo que pasa es que, claro, pasaba eso, que eran un equipo de los soldados, formaban los soldados. Y entonces los soldados, pues, la compañía jugaba con esta, con la otra, así. Y entonces por eso no se cobraba nada, porque era entre todos los soldados que había. Y luego estando en la mili, estuve en Toledo, en los campos otra vez. Estuvimos en Granada, porque he sido yo corredor. Y entonces, pues, de Almería fuimos unos pocos a Granada. Hicimos un campeonato y los 3 o 4 primeros, pues eso luego fuimos, nos dejaron concentrados, ¿sabes? Y fuimos a Toledo. ¿A qué edad dejó usted de jugar al fútbol? Tenía yo ya casi 40 años, ¿Y después ha seguido usted vinculado al mundo del fútbol de alguna forma? Pues ya no, ya lo dejé, me fui a la mili ya, y ya pues vine y ya se jugaba algunas veces y eso, pero no. Luego ya tú sabes a lo que me dediqué yo, ya una vez que yo vine de la mili, puse una tienda y ya, en fin, a trapichear la cosa. ¿De qué puso usted en la tienda? Una tienda de todo, de estos comestibles, de azúcar, de arroz, de garbanzos, en fin, de todas esas cositas. Y luego pues de ropa también, que teníamos una dita, ¿sabes? Iba la gente allí, ¿sabes? Y entonces le dábamos las prendas porque no había medios, y entonces pues había que ir a cobrar, ya tú, una peseta. Había que salir a cobrar. Sí, vamos, algunos venían allí, pero muy pocos. Tenía que uno dar una huertecita para el pueblo con el fin de poder cobrar, Pues como había de todo, pues estaban y lo vían las cosas y se las llevaban. Y luego ya a cobrar había que ir, algunos pagaban en las casas, pero luego la mayoría había que ir a pagar. Pagaban una peseta diaria. Porque una camisa, ¿cuánto costaba? Una camisa, pues
15 pesetas o por ahí, un poco. Entonces es que, pues, pero eso, una peseta pues tardabas un mes en cobrar. Pues luego he sido albañil toda la vida, ¿sabes? ¿Esa es la ocupación que usted ha tenido durante más tiempo, la del albañil? Sí, 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 sí. Ya porque dejé aquello, ¿sabes? Nos fuimos, íbamos ahí a Barcelona, pero en Barcelona estaba la cosa nada más que regular. Y entonces yo ya me vine. Y a mí nunca me ha faltado el trabajo, porque claro, verá, yo no, hombre, estaba feo que uno mismo diga soy yo, pero vamos, que resulta que no trabajaba más, ¿sabes? Las cosas como son. Y luego, pues, en fin, que no iba a pasar el rato, ¿sabes? Yo iba a trabajar a la casa y entonces yo tenía siempre mucho trabajo, ¿sabes? Me fui a Sevilla, ¿sabes? Me fui a Málaga, me fui a hacer un cine ahí a La Tosa, en fin, a Benamején, un cuartel de la Guardia Civil, ¿ves? En fin, yo qué sé, yo no he parado ya hasta el 60 o por ahí que estaba en Málaga ya, ¿no? Después de eso, pues pusimos una finquilla que compré en el bar, pusimos un bar, ¿sabes? Y unas asados de pollo, ¿sabes? Hice una piscinita, ahí iba mi señora, es la que estaba encargada en la piscina, porque yo tenía que estar trabajando por ahí, ¿sabes? Y sacamos el seguro de eso, pero ella está que tenía pendiente allí. Y yo cuando venía por las tardes y los domingos y eso, pues estábamos allí en el bar. Y luego después de eso, pusimos unas asados de pollo, asas pollo, los domingos, y yo que sé lo que yo he trapicheado. Esa piscina que ustedes pusieron, era una piscina, claro, privada, ustedes cobrarían una entrada Sí, 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 por la sí. persona que entraba allí. ¿Recuerda cuánto dinero cobraban? Me parece a mí que se cobraba a 4 pesetas o 5, Sí. 250 metros tenía la piscina, cúbicos de agua, ¿sabes? Y entonces, claro, pues yo tenía un césped, ¿sabes? Y yo tenía mayormente la esa porque los domingos, pues iba allí mucha gente, tenía un huertecillo, ¿sabes? Y con el agua de la piscina, pues regaba el huerto. Mira, y de pimiento, de tomate, de todo eso, ¿sabes? Eso me ha gustado a mí siempre mucho, ¿sabes? Pues entonces allí lo poníamos en el bar, poníamos de esto, y la gente iba a tomar, ¿sabes? Pimiento frito de esto, sí. Pues, no ves tú, ¿sabes? Y entonces, ¿Qué pues, año era eso? eso sería en el... Sí, sí, alrededor de los 60. 55, por ahí, por ahí. Sí. En esos 36 años usted ha visto cómo ha evolucionado la profesión de Sí, albañil. sí, sí, sí. ¿En Sí, qué sí, cambió? sí, sí. Mira, ¿Qué había cuando yo cambiado? empecé, pues se hacían los muros de 50 centímetros y se hacían de piedra y barro, ¿sabes? Hoy, por ejemplo, y si las cañas, las vigas, todo eso, el yeso y todo eso. Sin embargo, hoy pues se hace de 15, que es de citara, que se llaman citara, ¿sabes? Y entonces es cemento, ¿sabes? Y variar siempre. Lo primero es que se trabaja bastante menos, porque antes, cuando estaba bajo sí, pero cuando estaba en alto tenía que poner la escalera y subir las piedras al andamio, ¿sabes? Y no ves tú las piedras una y otra, llenaba el andamio de piedras y entonces tenías para un rato, te sacabas otra vez, o venga, otra vez a bajarte entre los cuantos que había, y se subía otras pocas y a ponerlas, y piedras, y hasta una altura, pues por lo menos, pues, de 3 y 3, 6, y 3, 9, lo menos 10 o 11 metros. Y por el mitad del trayecto, del muro que se hacía, pues se hacía como una cadena, se ponía piedra suelta así, se repellaba con yeso, ¿sabes? Y entonces por dentro luego se rellenaba con yeso y eso le da una fuerza a los muros tremendo, ¿sabes? Bueno, que y por eso pues había una diferencia muy grande de antes a ahora, ¿eh? Antes venía destrozado de albañil, ¿eh? Y hoy pues se trabaja, hombre, porque hay que trabajar, si no, pero no es lo mismo que el ladrillo, hay que ver el ladrillo a sexta viga de ladrillo y... Los derechos que usted tenía, por ejemplo, el sueldo Ah, no, yo ganaba... o la seguridad social, ¿estaban ustedes No, no, asegurados? ya sí, ya estábamos asegurados nosotros. Ya tú ganamos 15 pesetas, ganamos 15 pesetas. Y cuando acabaron, cuando se jubiló usted, ¿cuánto ganaba como albañil? Como albañil pues ganaba ya 80 o para allá. De eso cuando yo empecé, 6 pesetas, ganaba 6 pesetas. A la semana, 6 pesetas. O sea, 42 pesetas. 6 por 7, 42. Y se trabaja el domingo y todo. No, que... 6 pesetas al día. Ardía, ardía.
Y respecto al horario, por ejemplo, 8 horas, ahí sí. desde que usted entró Sí, sí, a la sí, sí. albañilería, Y 8 los horas. domingos no se iba. ¿Las medidas de seguridad en el trabajo? Ya sí cambiaron porque ya teníamos su seguro, ya no podía haber ninguno sin seguro. Siempre los contratistas, siempre pues alguno que otro, pues, sabes tú lo que pasa, que anda a ver si sigue, si vale o no vale, y en esos casos pues debe estar uno asegurado desde el primer día. Que no sirve porque no puede trabajar porque habemos de todas las clases, ¿no? O se echa y no pasa nada, pero claro, a veces por cualquier cosa, aquí pues te hubiera habido suerte, aquí no ha pasado nunca nada de eso, sí. Así es, un día que haya un accidente que no haya tenido seguro, no ha habido nunca. Y luego pagábamos nosotros la seguridad social, había aquí un sindicato y ya lo pagábamos nosotros. ¿El sindicato vertical? Sí. Medidas de seguridad, por ejemplo, el casco. Cuando usted comenzó... Entonces ya había que tener el casco. Ya no había más remedio que antes, antes no había casco ninguno. O arneses, cuando se subían alto. No, tampoco, no había, es que los andames que se hacían y se ponía una baranda así para respaldo de eso, ¿sabes? Pero así de casco ni nada de eso no había. Entonces, luego ya sí, luego ya del 50 para adelante sí, ya empezaron, ya no se podía trabajar sin casco. ¿Usted ha sufrido alguna vez un accidente en la obra? Sí. Yo aquí hicieron una fábrica de jabón, pues estaba yo trabajando ahí, cogí una escalera y entonces pues la puse sobre la pared así, me puse yo así, ¿sabes? Entonces con la punta de la escalera, la escalera tiene eso así y luego tiene los pasos, bueno, pues con un pie derecho de la escalera le di a una piedra, pum, se cayó y me cayó en lo alto de la cabeza. ¿En eso usted no llevaba el casco puesto? No había entonces, no había. Pero vamos, que ya del 50 para adelante no querían trabajar la gente sin tener el seguro. ¿Cómo de normal era que un obrero muriese en la obra? De caerse, por ejemplo, y romperse una pierna o un brazo, eso sí, pero luego de eso no había de siniestros grandes así, no había nunca. Vamos a volver un poco hacia atrás, a su infancia. Recuerda cuando estábamos hablando de a qué jugaba usted cuando era pequeño y tal. ¿Usted jugaba con niños y con niñas, todos en un grupo? Las niñas jugaban a una cosa y nosotros jugábamos a otra. Porque yo qué sé, porque es que como antes estaba la cosa que no estaba como ahora, ¿sabes? Pues claro, los niños solos, por ejemplo, esto de las bolas y todo eso, ¿sabes? Y por ejemplo a parado que le llamaban un arrepastado a la rueda, así de eso, ¿sabes? Lo único que se hacía con las niñas y los niños eran los carnavales, a la rueda al cinto que le llamaban. En consistía, eso era una rueda que se ponía entre los mismos niños que niñas, toda una rueda así. Y se iba dando vueltas y cantando. Entonces uno pues se quitaba el cinto y se lo tiraba, por ejemplo, estábamos enfrente, se lo tiraba, ¡pum! Y entonces acá tenía que cogerlo a arderse y al cogerlo pues ya se tenía que poner en la fila el que le había tirado el cinto, ¿sabes? Y entonces ahí jugaban las mujeres, las niñas con los niños. Sí. ¿Qué cosas recuerda usted de su periodo en la escuela? Pues yo que jugaba mucho al fútbol, ahí teníamos un campo ahí más cerca de la laguna y teníamos unos equipos. Total, que yo jugaba de portero entonces. Y entonces me acuerdo yo de aquello más bien porque es que un día ganamos por unos pocos de bastante, 2-3-0, 4, no sé lo que fueron, ¿sabes? Y entonces había una cantina ahí en la estación y dice, venga, a conviarse los que han ganado. Y nos estuvieron conviando ahí a los que habíamos ganado el partido. ¿Sí? ¿Usted a qué edad empezó a ir al colegio? Yo tenía pues 3 años, 4. ¿Y hasta qué edad estuvo yendo? Pues 14 o 15 tenía, entonces. ¿En el colegio qué tipo de cosas le enseñaron? Aritmética, tiene gramática, aritmética, geografía, geometría, historia de la Sagrada, historia de España, en fin, todo eso había que aprenderlo en eso, en la iglesia, en la escuela. Y era un libro nada más, lo que había, no había tanto como ahora. ¿Geografía? ¿Cosas sobre geografía? Sí, sobre los ríos y todo eso, ¿sabes? Sí.
y las montañas, en fin, y las regiones y todo eso, ¿eh? ¿Los profesores cómo se comportaban con ustedes los alumnos? Pues a veces, a mí no me han pegado nunca, ¿eh? Pero que había maestros que con una tabla, una tablilla, lo habían charlando y todo eso, venga, pon la mano, taiga, pon, y le pegaban unos tablazos tremendos, y otros los cogía así de las orejas para arriba también, en fin, esas cosas pues, ahora ya no hay nada de eso, ahora al revés, ahora bueno, ¿por qué le toca a un niño? Cuando ya ustedes eran más mayores, comenzaba la época de echarse novia, eh, ¿qué cosas se podían hacer y qué cosas no se podían hacer con las mujeres? Pues nada, había que pedirle hablar con ella, hablar escondida, nos dejaban una así en escondida, y entonces había que hablar con los padres de ella. Mira, que yo quiero bueno, se decía así también, pero decía, yo quiero a su hija y yo lo que quisiera era que usted me diera permiso para poder yo hablar con ella. Eso sí se decía en eso. Si lo veían bien, pues decía, bueno, pues yo, mira, si te portas bien, pues ya sabes que sí, ahora, si te portas malamente, ya sabes que por mi casa no la pises. Pero así es que tenía un respeto, porque ya tenía el temor del suegro, ¿sabes? De haber hablado con ella, haberle dado palabras de que no iba por mal camino, que iba bien y todo eso. Y luego si te apartabas ya, pues estaba a punto de que te dijera cualquier cosa, ¿eh? ¿Qué no se podía hacer con la novia? Por ejemplo, ¿podía usted darse un beso con ella? Bueno, sí, pero más con día, eso más con día, porque es que si no, no, estaban pendientes, lo mismo la madre de ella, que él no, el padre no, pero vamos, la madre siempre estaba atento de ellos y había que andar más cuidado claro, uno en el momento que la había sola o lo que fuera, que no, pues, el beso se lo daba, eso está, pero que muy trabajoso, ¿eh? Muy trabajoso. ¿Pero un beso en la boca o un beso en la mejilla? No, no, ¿Qué no, beso en se la daba? mejilla o en la boca, donde pillara uno, donde pillara. Porque como era tan rápido eso, ¿sabes? No podía uno decir, vamos a... no, y hacía una cosa, pues, y de momento, con el fin del temor de que lo viera alguno de ellos. Por supuesto no se podían tener relaciones sexuales antes No, de que va, casarse. eso estaba completamente, ¿sabes? Y eran muy pocos los que hacían eso, ¿eh? Porque es que luego se quedaban embarazadas, por ejemplo, y eso ya, pues, era una fatiga para las familias y todo eso, ¿eh? ¿Cuánto tiempo estuvo usted de novio con su Yo tuve mujer? 7 años, ¿Eso y era mucho, poco, lo normal? eso era, yo qué sé, no. Y ahora que llevamos 52 años casados. Así es que son 60 y tantos años lo que llevo alrededor de ella. Así es que, y no hemos tenido nunca, hombre, cosillas siempre hay, ¿no? Pero ni un sí ni un no, ¿eh? Y nosotros llevamos ya 52 años que ya hemos cumplido la boda de oro, ¿sabes? Y no hemos llegado todavía que eso tiene mérito, hombre, vamos, creo yo, ¿no? No, ¿Cuántos hijos ha tenido usted? tres, dos hembras y un macho. ¿Y su mujer cuando ha parido, lo ha hecho en casa o ha ido al hospital? No, hay al hospital, al hospital. El primero no, el primero se quedó en la casa, pero a última hora tuvo que ir al hospital Antequera. ¿Usted cuando era adolescente tenía un horario de salida y entrada en casa? Cuando se iba por ahí con los amigos, tenía que estar a una hora como Sí, mucho. sí, 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 eso sí. ¿A qué hora tenía que estar en casa como muy tarde? Pues como muy tarde, a las 9, más no. Algunas veces que cartaba, pero era muy raro eso. No se podía no fiar porque es que luego le echaba una regañosa tremenda, ¿eh? ¿Cuáles eran Porque, las principales fiestas del año? pues era la Navidad, el Carnaval, Semana Santa y la feria. Esas eran las... ¿Y ha habido cambios en cómo se celebraban esas fiestas y tradiciones antes y cómo se celebran ahora? No, sí ha habido cambios porque, por ejemplo, pues ahora el baile, o antes el baile se empezaba cuando era de noche a las 10 o por ahí, y cuando era la 1 o las 2 tomas fuera. Y hoy empieza el baile a las 12 y están hasta las 8 de la mañana o las 9. El 18 de julio del 36 empieza la guerra civil. Sí.
¿Usted qué recuerda ese día? ¿Cómo se entera usted de que ha comenzado? Porque verá, como había juerga y todo eso, ¿sabes? Dijeron, dice que en Sierra Yegua y en La Roda, que se había unos escapado unos fascistas, ¿sabes? Que venían cortando los pechos a las mujeres y haciendo, en fin, una barbaridades. Claro, mis padres, entonces estaba yo mocito, ¿sabes? Nos fuimos por ahí a unas tierras que teníamos nosotros cerca de la laguna, ¿eh? Y mi padre, que no se salga de ahí, que no se salga de ahí, ¿eh? Una noche que, me acuerdo yo, que quemaron los santos de la iglesia. Los comunistas que le llamaban, los contrarios al régimen que había de iglesia y cosas de esas, se los llevaron en unos carros y eso, fin. Y entonces, claro, pues mi padre pues dice, venga, de aquí no se sale, ¿sabes? Luego hubo otros que eran amigos de ellos y venga que Antonio, le decían, Antonio, venga, ¿tú y dónde están? Mis hijos están por ahí, estos estaban escondidos, estaban en la cámara así para que no subieran, porque es que, hombre, eso era hacer daño, que eso, cuando se puso la cosa ya fatal, así, ya, pues eso, y ya metieron mano a las iglesias, lo otro, y las manifestaciones. Esta gente que se llevó los santos y los rompió y los quemó, ¿por qué hacía eso? ¿Por qué hacían? Porque se creían que, por ejemplo, pues ser contrario a la iglesia favorecía a ellos. ¿Alguien de su familia No, participó en no, ese no, tipo no, no, de no, cosas no, o veía bien? no, no, ellos no, en eso no. No llegaron porque mi padre, pues eso, que no dejaba de ¿Fueron salir. gente a su casa, a la casa de sus padres, a buscar a los hermanos? A mi hermano, para eso, para que fueran allí con ellos al asunto de la iglesia y a manifestaciones y cosas de esas. Y llegaba Antonio y tú, ellos están por ahí, yo no, los tenía, yo era muy chico porque yo tenía 9 años, ¿sabes? Pero mis hermanos sí eran ya mayores, ¿sabes? Que tenían 14 o 15 años y eso. ¿Dónde están? No, pues mira que están por ahí, porque había que esconderse. Que, ¿Usted recuerda si aquí en el pueblo hubo disparos, tiroteos? no, no, aquí no hubo, aquí hubo. Eso que luego, pues, el pelado de las mujeres pelaron a unos pocos, ¿sabes? En fin, a unas pocas y los pelaban. ¿Por qué motivo? Porque eran de otro partido, ¿eh? ¿Quién peló? ¿Los partidarios de quién? Partidarios de derecha los pelaban, a los de izquierda. ¿A hombres y a mujeres? No, a mujeres mayormente, a hombres no, a mujeres lo que es que a las mujeres los hombres los encerraban. ¿Cuántas más o menos podrían haber sido rapadas? Serían 8, 10 o 12, o fin, no sé cierto el de ese que ¿Se sería. le rapaban el pelo? ¿Le rapaban alguna otra parte Sí, de...? no, el pelo, la dejaban apurada. ¿Bombardeo? ¿Usted recuerda los aviones pasando por encima del pueblo? Sí. Estábamos en el tiempo de los rojos que se llamaba, ¿sabes? Por los nacionales, pues pasaban unos bombardeos, no eran muchos, pero se veían por ahí por la roda y pasaban por aquí por el centro del pueblo, pero aquí no llegaron a tirar bombas, no llegaron nunca a tirar bombas. Los aviones, pues, se escondía uno en los huecos de la escalera, que siempre es más resistente de la casa. El hueco de la escalera, como tiene una bóveda, ¿sabes? Siempre es más resistente de la casa. Pues venga, el hueco, ¿Asaltaban las casas que estaban con gente o las casas que estaban vacías? No, las que estaban vacías, ¿Se enfrentó a alguien a...? No, las que estaban con gente, pues se salía con la bandera o un trapo blanco, lo que sea, y ya con eso no pasaba nada, porque ya dice, son de los nuestros, que es gente de paz. ¿Los soldados se quedaron aquí en el pueblo? Sí, aquí hubo un poco tiempo, por lo menos unos pocos de meses, soldados, se quedaron 2 o 3 compañías, se quedaron. ¿Cómo fue la relación con los soldados? Pues buena, porque es que cogían a mucha gente así y le daban de comer y todo eso, estuvieron bien. Y había, verás tú, 1, 2, 3, 4, había un batallón. Un batallón tiene 4 compañías, ¿sabes?
y había gente aquí, y aquí tenían sus cocinas y comían y todo eso, ¿eh? Y lo que me ha contado usted de que algunos vecinos de ese pueblo murieron en Mollina. Sí, porque fueron a Mollina y allí, porque claro, no se ajustaba cuenta ni se pensaba nada. Nada más que cualquiera era bueno, pues este era de aquel lado, pum, venga, andando, pum, ¿eh? Y, tal, y había unos cuantos que los mataron, por ser de otro partido, ¿eh? Por ser de otro partido, ¿eh? Pero ellos Y, habían hecho algo, habían participado en la quema de la iglesia, habían... sí, pero eso no se llegó a saber, eso no se llegó a saber, porque claro, pues había algunos que sí, pero eso que se sabía, no, eso era gente que salieron corriendo, que iban delante de las esas corriendo, ¿sabes? Incluso en Mollina, pues se quedaron, en Mollina murieron unos cuantos. ¿Hubo gente del pueblo que fue fusilada? Sí, sí, sí hubo. Yo no tengo mucha idea de eso, pero yo sé que por lo menos 14 o 20 fueron los esos, ¿eh? ¿Dónde fueron fusilados? Fueron en el cementerio, fueron, Aquí en el pueblo. o sea, aquí en el pueblo. ¿Y por qué motivo? Un tío mío, porque lo suficiente era, por ejemplo, pues lo bastante que tú, pues fulano has hecho esto, venga fulano para acá. Lo que había entonces, ¿eh? ¿Quién tenía la capacidad de señalar con el dedo? Ya los que estaban de derecha. ¿Gente rica? La gente rica, la gente rica. ¿Y uno podía defenderse de alguna forma? No, porque como eras contrario, te habían cogido por contrario, ¿sabes? Por eso mucha gente pues se fueron por ahí corriendo y por ahí. Su tío dice usted que hablaba, porque él era, políticamente, él era partidario de la izquierda. Sí, sí, porque él no... Vamos, no era muy sencillo, ¿no? Pero vamos, que siempre pertenecía a la izquierda, claro. ¿Sabe usted si le acusaron de algo en concreto o de qué le acusaron? No llegamos a enterarnos, no llegamos a enterarnos. ¿Y lo fusilaron aquí en el pueblo? Sí, sí. ¿Qué recuerda usted de cuando su familia se entera de que... Uf, ¿Cómo fue eso? eso es... Nada, porque no se podían menear, no podían decir nada. Y como no lo sabían, si habían sido ahí, había unos pocos, pero no sabían si estaban ahí o no estaban, porque se los llevaban, los cargaban en el camión y se los llevaban por ahí. Y luego no sabían dónde estaban, pues no sabían cierto. ¿Saben ustedes dónde está enterrado su tío? No, porque verá, eso abrieron una zanja de esas y ahí lo iban echando todo. ¿Cómo fueron los meses, el año justo posterior al final de la guerra? Uy, mucha hambre, mucha ¿Usted hambre. pasó hambre? ¿Qué? Verá, gracias a Dios no, porque como teníamos las tierrecillas, ¿sabes? Teníamos unas tierrecillas, pues siempre pues teníamos el trigo, el pan y todo eso, pero luego había muchas personas que mandaban queso, había unas raciones, ¿sabes? Mandaban queso, mandaban mantequilla, mandaban de los americanos venían, y entonces lo repartían al que tenía menos medios, ¿sabes? ¿Había extraperlo? Sí, entonces sí. Venían de Algeciras, había el traspelo, había mucho. ¿Qué le ha parecido a usted la dictadura? Uno lo ve bien y otro se ve bien porque no se chuleaban como ahora, por ejemplo. Mira, te voy a decir una cosa. Antes, por ejemplo, había un respeto y había eso, el que hacía algo se pagaba, pero hoy no hay respeto de ninguna clase. Hoy es que, yo qué sé, lo que pasa es que no, que se hace algo y nada, y esta gente nueva de hoy no le temen a nada, ni policía, ni esto y lo otro, hacen las cosas, hacían hay tantas cosas, tantos robos, tanto que en mitad del día, antes cuando eso, aquí robaban en los patios, ¿sabes? Gallinas robaban, algunos a veces robaban gallinas, pero bueno, que eso no era nada. Pero hoy, bueno, hoy es que no hay temor, hoy no hay temor. Durante los años 70, la transición, ¿usted cómo vive esos años? Ya en los años 70 pues ya se vivía bien, porque es que ya había pasado todo el revoleo, todas las envidias, todas las cosas que eso, pues, y ya no había ese interés y esas cosas que eso, ¿sabes? En fin,
ya se pasó. ¿Temió usted en algún momento que en la transición de la dictadura a la democracia ahí se pudiese repetir la guerra civil? No, porque se veía claro que se tenía un poquito de temor y la gente no se terminaba a levantamiento ni nada de eso, ¿eh? ¿Qué le parece a usted entonces la democracia actual? Hombre, la democracia es estupenda, es muy bien para todos, pero no estamos de acuerdo tampoco, no estamos de acuerdo porque, claro, lo que pasa es que mm, no se hace caso de lo que hay, ¿sabes? Queremos más abarcar más de la cuenta, ¿sabes? Y entonces, de ahí vienen todas las cosas esas que hay, ¿sabes? Que si tú puedes llegar al filo ese, pues llega al filo y no tires para adelante, ¿sabes? Y ahora no, ahora venga para adelante, ¿sabes? Y eso es que no puede ser así. ¿Qué mensaje le gustaría a usted dejar a las personas que en el futuro vean esta entrevista? Hombre, pues yo a las personas eso, que tengan una tranquilidad, que tengan un trabajo, ¿sabes? Y que miren por él y que miren por el trabajo que tienen, que ese es el que les hace de vivir la vida, ¿sabes? Lo más importante que la vida le ha enseñado a usted. Ay, lo más importante es comportarse bien con todo el mundo, llevarse bien, y eso es lo más bonito que hay de todo, ¿eh? Porque una persona que se lleve bien, todo el mundo lo admira, ¿eh? Continuamente nos estamos portando bien, lo mismo mi mujer que yo, que mis padres antes, que pues, y por eso mayormente pues, la gente pues se acuerda de que son unas personas legales para todo, ¿eh? Luego en el trabajo hemos comprometido, hemos llegado a un sitio y hemos cumplido, en fin, todas esas cosas hay.